Buenas tardes desde Radio Buñol, José Antonio con vosotros, un nuevo programa de naturaleza en Buñol. Bueno, pues ahora empieza la primavera, empiezan a brotar todas las plantas, empiezan a verse los animales ya que salen del letargo del invierno, que vienen a pasar con nosotros el verano. Empezamos a ver mucha actividad porque es primavera. Y hay una cosa que pasa en primavera, que normalmente nos lleva de cabeza, sobre todo cuando tenemos plantas. Lo vemos, por ejemplo, es obvio, en los rosales. Os voy a hablar del pulgón. Es un animalito pequeñito, que parece muy frágil, que no muerde, pincha. Tiene un tubo hueco, el sifón, no es curvado, es como una aguja, ¿vale? Y el nombre de especie, que se llama Pisum, informa sobre una de sus plantas huéspedes principales. Puede ser el guisante, el rosal, ¿vale? Por ello, este pulgón, el pulgón de la alfalfa, también se puede llamar el pulgón del guisante. Con más de 4.000 especies de pulgones en el mundo, entre ellas algunos prácticamente cosmopolitas. ¿Qué quiere decir esto? Que están con nosotros en nuestra ciudad, en nuestras plantas, en nuestras flores y en nuestras casas. ¿Vale? Algunos cosmopolitas, son escasas las plantas que no albergan por lo menos una especie. Una vez instalados sobre nuestra planta, los pulgones se desplazan poco. Su única actividad consiste en succionar la savia sin descanso para desarrollarse. Y luego, ahora viene todo lo que cualquier ser vivo hace, es decir, vive, come, se alimenta para reproducirse. Y aquí es donde los pulgones son verdaderamente inteligentes, y es que tienen una estrategia reproductora muy eficaz. Alternan una reproducción asexuada, es decir, sin fecundación, en primavera y verano. No necesita el macho de la hembra para poder reproducirse. Con una sola hembra que haya en una planta ya es capaz de poner huevos y generar más pulgones. Y además también tienen la otra variante, es decir, la reproducción sexuada, que la realiza en otoño. ¿Para qué tiene esta reproducción sexuada en la que la hembra sí que necesita al macho? Pues porque termina con la puesta de huevos que garantiza su supervivencia en invierno. Ahora en primavera explotan. Salen esos huevos y las hembras no necesitan el macho para reproducirse. Durante esta fase en la que no se necesita el macho, las hembras fecundadoras engendran hembras genéticamente idénticas a sí mismas, al criar larvas listas para usar. Esta clonación natural se denomina partenogénesis. Cada hembra, ojo con el dato, engendra unas 150 larvas, que se convierten en hembras maduras al cabo de 10 o 12 días, y que a su vez producen otras hembras. 150 larvas. En 10 días son 1.500 larvas. En 20 días esas 1.500 larvas son 150.000 larvas. Perdón, son 15.000 larvas. Y en un mes son 150.000 larvas. En teoría, una sola hembra puede engendrar 200.000 millones de descendientes en una sola temporada.
Si siguiera y siguiera y siguiera, imaginaros la cantidad de pulgones que puede generar una sola hembra. Y además sin ser fecundada, sin su macho. Afortunadamente, las inclemencias, como son las sequías y las tormentas, los depredadores, como son crisopas y mariquitas, pues todos estos factores se encargan de limitar su expansión, porque son alimento abundante y que además tienen muchos enemigos. Y bueno, el tiempo también. Cuando hay una lluvia se mojan, se ahogan y mueren. Cuando hay una sequía, pues como son muy frágiles y necesitan cierta humedad, mueren secos. Entonces, claro, todos estos factores se encargan de limitar su expansión, de que esa hembra no llegue, aunque produzca los 200.000 millones de descendientes, no llegue a ello. ¿Vale? La lucha biológica también pasa por el uso de estos valiosos ayudantes del huerto como son los pesticidas y cosas por el estilo, aunque todos sabemos que lo mismo que nos ayudan también pueden perjudicarnos. ¿Vale? En pleno siglo de las luces, dos autores se apasionaron por las costumbres del pulgón. Eran René Anton Ferchoir de Remor, que demostró que este insecto era vivíparo, es decir, capaz de traer al mundo crías ya formadas. Y además hizo una descripción de cómo la madre pulgón paría estas crías. Después de pacientes y minuciosas indagaciones sobre los pulgones, demostró la existencia de una reproducción sin la fecundación en las hembras. Por eso lo sabemos. Eso pasó entre 1720 y 1793. Imaginaros, ya por entonces la gente se preocupaba de este bicho, imaginaros ahora, con la información que tenemos sobre él, lo que podemos y lo que os estoy diciendo. ¿Vale? El pulgón de la alfalfa lo encontramos en el guisante, el trébol, la alfalfa, por supuesto. Los huevos eclosionan a partir del mes de febrero, es decir, ahora. Y de ellos nacen hembras fecundadoras. Cada una de ellas producirá varias generaciones de hembras partenogenéticas sin alas. Entre mayo y junio, por efecto de la superpoblación local y de la madurez de la planta huésped, aparecen formas con alas que irán a colonizar a otras especies y a otras plantas. Si no tuviéramos bastante con que ponen miles de huevos en tan solo unos días, además cuando ven que la planta ya ha dado todo el de sí, posible, que no tienen el mismo alimento, nacen pulgones con alas que vuelan y van a colonizar otras plantas y así invadir los alrededores. Parece de ciencia ficción. Las nuevas colonias que se fundan de nuevo se componen de clones, de nuevo, de hembras sin alas. Cuando los días son más cortos, es decir, cuando empieza el otoño, aparece una segunda generación también con alas, la cual que hace regresar otra vez a las plantas de las que se fueron o volver a invadir otras plantas. En septiembre, estas hembras con alas dan lugar a individuos sexuados, es decir, machos y hembras, que se aparean. Cada hembra fecundada pone huevos que sobrevivirán al invierno. Como ya os he dicho, parece ciencia ficción. Los pulgones se comportan de una manera súper eficaz para poder reproducirse y subsistir, a pesar de que son devorados, comidos, maltratados por el tiempo y muertos de una manera febril. Es decir, en un día de una gran tormenta
prácticamente puede morir el 50% de ellos. Pero como veis, a los 10 días se ha recuperado ese porcentaje, incluso se ha superado. Nosotros podemos limpiar una planta de un rosal con algún pesticida, pero al cabo de un mes ya tenemos otra vez lo mismo. Son persistentes, son eficaces, saben perfectamente lo que tienen que hacer. Su único objetivo es subsistir. ¿De acuerdo? Pues esos son los pulgones. Aquí sí que os digo que cuando los veamos, pues bueno, si queremos matarlos, los matamos y si no, los dejamos con vida. Porque es algo que hay tantos y tantos y tantos que no están amenazados por nada. Aunque siempre os he recomendado en mis programas respeto por la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza ya tiene su curso. Cuando hay una superpoblación de pulgones, hay también un mayor número de mariquitas que comen pulgones a saco y de alguna manera controlan esta plaga. Entonces la naturaleza ya tiene su curso dado, sigue su curso, sabe lo que tiene que hacer. Por eso os digo muchas veces lo mismo, ¿no? Respeto. Cuando algo no nos beneficia ni nos perjudica, lo mejor es dejarlo como está. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, ya os he hablado de los pulgones, ya sabemos lo que es un pulgón. Ahora en primavera los veremos en nuestras plantas. Si salimos al campo los veremos arremolinados, sobre todo en las zonas más tiernas de la planta, sobre los brotes nuevos, que es donde ellos más pueden meter esa agujita que tienen y sacar la savia. ¿Pueden llegar a hacer mal a una planta? Sí, por supuesto, porque le están quitando la savia. ¿Se pondrá nuestra planta fea? Seguramente sí. ¿Llegar a morir? No suelen llegar a ese extremo. Es decir, no matan a la planta de la que se alimentan. Y como os he dicho antes, pues cuando la planta está un poquito más débil, ellos desarrollan una nueva población de pulgones con alas y se marchan de la planta. ¿Para qué? Para buscar otras plantas que estén más fuertes. Eso es su táctica, su medio de defensa, de sobrevivencia. Es lo que utilizan y es lo que hacen. ¿De acuerdo? Pues nada, un nuevo programa más de Naturaleza en Buñol y desde Radio Buñol termino como siempre. Respeto a la naturaleza, respeto a lo que no nos perjudica y desde luego lo que no conocemos, pues dejarlo como está y donde está. Muchas gracias, espero encontraros en el próximo programa.